quitarle el mérito al mérito. Así podría resumirse el contenido de la columna que Daniel Matamala escribió a propósito de unas palabras de Sami Reyes, el primer chileno en la NFL, una de las ligas más prestigiosas del mundo, en este caso de fútbol americano, a propósito de la meritocracia. Dijo Sami Reyes: la meritocracia parte de la persona, no del gobierno. Y este fue el punto en donde Matamala se apoyó para quitarle el mérito al mérito. Por si no saben quién es Sami Reyes, por si acaso, les cuento que es un deportista chileno que viajó a Estados Unidos para incorporarse, con el sueño de incorporarse a la NBA, a la liga de básquetbol. Sin embargo, no lo logró. Podríamos decir que ahí tuvo un pequeño fracaso o un gran fracaso, dependiendo de sus expectativas. Y sin embargo, fue resiliente, se puso en pie de nuevo y hoy día ocupa un lugar en un equipo de la NFL, una de las ligas más prestigiosas, la liga más prestigiosa de fútbol americano, por supuesto, y una de las ligas deportivas más prestigiosas del mundo. Ese es Sami Reyes, por si acaso. Vamos a leer juntos, si le parece, la columna de Daniel Matamala. De esto ya he hablado con anterioridad. La semana pasada tuve oportunidad de comentarlo en Match Liberal. Pero a mí, para serte franco, Carlos, la columna que se robó mi atención fue la de Daniel Matamala. Tuvimos también un pequeño comentario en Twitter y después en los jueves de Guayabera de Radio Libertad, Los Indignados. Bueno, sale Daniel Matamala comentando estos dichos de Sami Reyes y dice: eso es mentira. En Chile no hay una meritocracia, en Chile hay una mitocracia. En el entendido de que cuando escuche esta cápsula que estamos haciendo no va a poder leerla, leámosla junto con. Parte Matamala con unas palabras de Sami Reyes, lo cita, entre comillas: la meritocracia siempre parte de la persona, no del gobierno. Porque si ponemos la responsabilidad en el gobierno, él tiene que resolver tu problema. Pero si pones el problema en ti, tú tienes la chance de cambiar tu vida para siempre. Al final del día, lo más importante es lo que tú puedes hacer con tu vida. Hasta ahí las palabras de Sami Reyes. Ahora continuamos con la columna de Daniel Matamala. La frase la dijo Sami Reyes, consultado por las políticas de fomento del deporte. Y sin duda tiene autoridad para decirla. Se fue de Talcahuano con el sueño de jugar básquetbol en la NBA. Cuando se le cerraron las puertas, se cambió al fútbol americano y ahora es el primer chileno en jugar en la liga deportiva más millonaria del mundo, la NFL. Su historia ha sido destacada en medios como Sport Illustrated. A punta de condiciones naturales, talento, destreza y trabajo, de mérito, en suma, Reyes logró su sueño. Líderes de opinión como el senador electo Luciano Cruzcoque destacaron sus palabras como un claro mensaje para Chile. ¿Tiene razón Reyes? ¿Tienen razón quienes pretenden ampliar su discurso a la sociedad completa? Para entenderlo tenemos que distinguir el plano individual del social. En el primero, por cierto, el mensaje de Reyes es destacable. No somos simples víctimas de nuestras circunstancias, incapaces de plantearnos metas o crecer desde nuestro esfuerzo individual. Contra el victimismo que suele campear en cierto progresismo, es valioso relevar la capacidad de cada persona para sacar lo mejor de sí mismo. Y por cierto, sí hay casos como el del propio Sami Reyes que muestran que ese sueño americano es posible. Personas que en todos los ámbitos de la sociedad rompen barreras para llegar muy arriba a punta de talento y esfuerzo extraordinarios. En el plano social, el asunto es distinto. Meritocracia fue acuñado como un término negativo. Lo hizo en 1958 el sociólogo británico Michael Young en su libro The Rise of the Meritocracy, en que describía una sociedad distópica segmentada entre los meritorios y los demás. Con los años su significado se volvió positivo. La meritocracia permitiría que las recompensas sociales se distribuyan con justicia de acuerdo al mérito de cada uno. Según la socióloga francesa Marie Durubelat, el principio meritocrático resulta fundamental para las sociedades democráticas. Si las desigualdades se deben al mérito de cada uno, entonces se vuelven éticas y aceptables en una sociedad en que en teoría todos valemos lo mismo. Pero para que eso sea cierto debemos tener un punto de partida similar y eso es una ilusión, o mejor dicho, un engaño. En su libro La trampa de la meritocracia, Daniel Markovits explica cómo la meritocracia sirve a aquellos nacidos dentro de la élite
para justificar sus privilegios. Ellos dicen, están ahí por mérito. Estudiaron, trabajaron duro, se esforzaron. En cambio, para los que están fuera de la élite, funciona como una forma de exclusión, dice Markowitz, caracterizando esa exclusión como un fracaso individual. Ahí está la trampa. Si todo depende de uno, el propio esfuerzo y talento, entonces el orden social es justo. Los que están arriba lo están por su propio mérito y los que están abajo por su falta de él. Y eso es una gigantesca mentira. En el caso de Chile hay múltiples estudios que lo demuestran. Un egresado de uno de 9 colegios particulares de Barrio Alto de Santiago que supere los 627 puntos en la PSU ganará 8 años después en promedio 1.500.000 pesos. Otro joven con igual puntaje PSU pero que venga de un liceo público ganará solo 910.000 pesos, incluso menos que un egresado del Barrio Alto que obtenga entre 418 y 486 puntos, quien ganará 1.150.000 pesos. El más meritocrático de todos, el que le ganó a todas las desventajas y superó todas las barreras, gana menos que el mediocre que tuvo la suerte de nacer en la élite. Y lo mismo han repetido estudios sobre egresados de las mismas carreras en la misma universidad dentro del 10% mejor de su promoción. Su sueldo futuro depende de su comuna de origen o de los altos puestos de gerencia, más de la mitad de los cuales están reservados para egresados de estos mismos colegios que representan el 0,5% de la matrícula escolar chilena. Detengámonos un segundo aquí en la lectura de la columna para comentar 2 ideas de lo que ha dicho hasta aquí Matamala. La primera, aunque nos podamos repetir, es la premisa que él define para que exista meritocracia. Él dice, para que la meritocracia sea cierta, debemos tener un punto de partida similar. Esto significa que si no podemos alcanzar exactamente los mismos beneficios en función del mismo esfuerzo, entonces no hay meritocracia. Básicamente lo que está exigiendo Matamala para que pueda hablarse de meritocracia es una sociedad plana en donde todos seamos exactamente iguales, cosa que obviamente es imposible de lograr. La segunda idea que quería comentar son los ejemplos que pone Matamala para ilustrar cómo en Chile no existe meritocracia. Y los ejemplos que pone son el sueldo que ganas 8 años después de haber egresado de la carrera o si ocupas puestos gerenciales en las empresas. Es decir, poder o dinero. Son las 2 variables que definen la recompensa social en función del mérito. Es decir, cualquiera que dedique su vida al servicio a los demás sale de la escala. Él nunca va a entrar en el concepto de meritocracia. O cualquier persona que tenga objetivos de vida por los que esté dispuesto a luchar, que no sean el dinero o el poder, entra tampoco en esta escala meritocrática de Daniel Matamala. Solo si tú aspiras al dinero o al poder, aparentemente, entonces puedes probar si existe o no existe meritocracia. En lo personal, me parece que esta manera de ilustrar o de ejemplificar que en Chile no existe meritocracia es tremendamente reductiva. Son muchos quienes viven en este país y que se plantean objetivos de vida que no tienen que ver con el poder, que no tienen que ver con el dinero y que sin embargo les motiva para luchar y entienden que alcanzarlos es la recompensa al mérito. Se han esforzado y esto vale para una dirigente social que sin ganar ni un peso se hace un lugar en su vecindario, en su población, en su sector, porque sabe dedicarle el tiempo a los demás. Esto vale para una madre que dedicando día y noche a sacar adelante a sus hijos, los ve el día de mañana profesionales, contentos, realizando su proyecto familiar. Y esto vale para un sinnúmero de otras personas que con objetivos que podríamos llamar modestos, dedican su vida a alcanzarlo y se sienten realizados cuando los alcanzan, lejos de la estrechez del poder y el dinero que parece ser la única brújula que orienta la meritocracia para alguien como Daniel Matamala. Sigamos con la lectura. Tal vez el único ámbito en que sí podemos hablar de meritocracia a nivel social es al que se refiere Sami Reyes, deportes populares como el fútbol. Allí nuestra élite no viene del Barrio Alto, sino de Tocopilla, San Joaquín, Conchalí, Puente Alto y Buin.
Eso ocurre porque en el caso del fútbol el mérito está mucho menos contaminado por variables externas como el capital cultural de la familia, el colegio al que se asistió y las redes de amistades. Además, el mérito es público y fácil de medir. Sí, el dueño del equipo puede poner a su hijo a jugar, pero su ineptitud quedará al descubierto de inmediato. Esto no ocurre así en otros ámbitos en que, como los estudios antes citados demuestran, el heredero, el primo y el ex compañero gozan de inmensas ventajas a la hora de hacer carrera, incluso por sobre los meritócratas que han hecho el camino más difícil. Chile será una meritocracia el día en que las reuniones de gerencia de las grandes empresas, los directores de los colegios profesionales, las Cortes de Justicia, el Congreso Nacional y cada instancia de prestigio y poder se parezca en su origen social a la Selección Nacional de Fútbol, o sea, se parezca a Chile. Dejemos en suspenso el último párrafo de la columna para comentar brevemente los párrafos que acabamos de leer. Y específicamente quería concentrarme en la caricatura que nos pinta Matamala cuando ilustra que la meritocracia, el único espacio en donde se daría es en el deporte y es más específicamente el fútbol, porque allí efectivamente la gente que llega a las más altas cotas lo hacen por sus méritos. Y no así, dice él, el ex compañero, el primo o el hijo que ocupan gerencia o puestos no sé qué, solo en base a sus contactos y demás. Esto es una caricatura porque en el mundo real, una persona que no satisface las exigencias de un puesto de ejecutivo en una empresa y demás, no va a durar allí. Lo van a sacar sus propios pares, van a reclamar del mal desempeño. Por supuesto que puede haber excepciones como lo hay en todas partes, también en el fútbol. Pero claramente lo que nos pinta Matamala es una caricatura en donde pareciera que si eres hijo de papá, entonces tienes asegurado tu puesto gerencial, no importa lo mal que lo hagas. Cuestión que obviamente la realidad no prueba. Vamos con el último párrafo de la columna. Hasta que eso se cumpla, es decir, que la política, que los colegios profesionales, las Cortes de Justicia, el Congreso y cada instancia de prestigio y poder, eso es lo que Matamala considera que es una recompensa social, prestigio y poder. Hasta que eso se cumpla, es decir, que todas esas instancias sean como el fútbol, la meritocracia será un valioso concepto para conducir nuestras vidas y sacar lo mejor de nosotros mismos. En eso Reyes tiene razón, pero a nivel social será solo un mito conveniente para quienes quieren proteger privilegios que no tienen nada que ver con el mérito, más que una meritocracia, una mitocracia. Hasta aquí la columna de Daniel Matamala y redondeamos algunas ideas por si hubiesen llegado tarde a esta columna para que no se vayan sin nada antes de que terminemos. Termina diciendo en su columna que en Chile no hay meritocracia, sino que hay mitocracia. Mitocracia porque, siguiendo también a un autor, dice que en sociedades tan desiguales como la chilena, la meritocracia en realidad es un manto para cubrir la inepcia de los privilegiados que sin mérito alguno ocupan las mejores posiciones, las mayores ventajas, obtienen los mayores beneficios de esta sociedad desigual. Y defienden esta estructura o este esquema que les permite gozar de estos privilegios, diciendo que esta es una sociedad meritocrática. Matamala tiene un punto. Hay personas que sin mérito obtienen grandes beneficios sociales. Y ahí no puedo sino coincidir con él en un juicio negativo, ¿no? Parece injusto que personas sin mérito y solo por los contactos puedan ocupar posiciones que quizá otros con muchos más méritos podrían haber alcanzado de no existir. Pero no hay sociedad que se salve y en todo caso la existencia de estos sujetos no lleva necesariamente a concluir que la meritocracia es un mito. Matamala tiene una escala absoluta de valor que define si hay meritocracia o no, y que es el prestigio o el poder como recompensa social. Si usted obtiene prestigio y poder, podríamos decir dinero y poder, podríamos decir estatus social y dinero, etc. En concepto de Matamala, 4 parecen ser las variables que definen si existe o no existe meritocracia: el estatus social, el prestigio, el dinero y el poder. Estas serían las 4 formas de recompensas sociales en función del mérito que nos probarían si existe o no existe meritocracia. Ya hemos dicho que aparte de ser muy reduccionista esta manera de entender la recompensa social al mérito, se basa esta idea de Matamala en una escala absoluta de valor en la que solo en la medida en que compartan las mismas cuotas de poder, de dinero, de prestigio o de estatus,
según si el mérito es el mismo, existirá una democracia. Matamala parece no reconocer que quien pone un almacén en la cuadra donde antes no existía, fruto de su esfuerzo personal y lo saca adelante, gana un espacio entre sus vecinos. No parece reconocer que la madre que se esfuerza por ayudar a que sus hijos desarrollen todas sus potencialidades puede ver cumplido su sueño cuando entran a la universidad o se casan o tienen un trabajo. No parece reconocer que cuando un dirigente o una dirigente social ganan la presidencia de la Junta de Vecinos y adquieren con eso el estatus que da ese cargo, puedan estar obteniendo una recompensa social en proporción al mérito. Matamala exige para que haya meritocracia una igualdad absoluta. Si no existe esa igualdad absoluta, no hay meritocracia, sino mitocracia, en realidad un mito que esconde los privilegios de la élite. Al terminar de leer la columna de Matamala, uno no puede dejar de preguntarse qué es lo que explica que él mismo haya alcanzado la posición que hoy día ocupa en el periodismo nacional. Él es una excepción individual a una carencia social. Él es la prueba de que en realidad sí existe meritocracia en Chile, o él es prueba de que la mitocracia es lo que prima. Soy Luis Silva, el profe. Muchas gracias por habernos seguido en esta nota en nuestro canal y nos vemos la próxima semana. Para tener una política deportiva, para sacar más jóvenes talentosos, ¿cómo lo ves desde afuera y qué mensaje puedes dar para las autoridades? Algo que no sé si todos van a concordar conmigo, pero creo que la meritocracia siempre parte con la persona, no con el gobierno. He escuchado historias de gente que llega a Estados Unidos de África sin un peso, con todas las cosas en su contra, y aún así llegan. Entonces, en vez muchas veces de decir el gobierno podría hacer esto mejor, esto otro mejor, tal vez poner la responsabilidad en uno como persona en poder cumplir los objetivos que tanto quieres cumplir. Porque si ponemos la responsabilidad en el gobierno tiene que resolver tu problema. Pero si pones el problema en ti, tú tienes la chance de cambiar tu vida para siempre. Y eso es que mucha gente no lo entiende. Siempre quiere delegar el problema a otra persona o darle el poder a otra persona de resolver tus problemas. Al final del día todo depende de ti. Tú te levantas en la mañana, depende de ti si tienes un buen día o no. Te acuestas en la noche, depende de ti si planeaste el día siguiente o no. Te levantas con un horario o te levantas a lo que te despierte y ahí ves qué hace. Uno tiene que tener un plan de su vida, un plan maestro que le llamo yo. Y eso requiere tiempo, requiere sacrificio, y la única persona responsable eres tú. Ahora, el gobierno igual puede ayudar